Así está, miren, una de sus partes. A ver. Bueno, en realidad, muchachos, es un circuito bastante sencillo. Me lo mandaron a preguntar ayer, me imagino que para práctica, ¿verdad? Aquí estoy buscando en la copia que me mandaron y supuestamente era un circuito con un dispositivo de almacenaje de energía, pero no lo veo ahí en el circuito. Sí. Bueno, lo vamos a hacer rápido para que se fijen. Vamos a asumir que todos son para T mayor que 0, ¿verdad? Entonces, para repasar conceptos acá, les recuerdo, muchachos, que todos los amplificadores operacionales cumplen lo mismo. O sea, esta corriente igual a 0, esta corriente igual a 0, este voltaje igual a este. Miren.
Aquí, una de las primeras cosas que podemos hacer es calcular el voltaje aquí. Si yo aquí tengo una corriente, miren, de 4 miliamperios, esta corriente queda circulando aquí, ¿ven? Por aquí no se viene ninguna corriente. Entonces, aquí se genera un voltaje en este sentido. Porque la corriente va en sentido opuesto aquí. ¿Cuánto valdría ese voltaje? Bueno, ese voltaje, más aquí menos aquí, sería igual a 2 kiloohmios por 4 miliamperios. Les recuerdo que al ser la corriente cero en la terminal, esta corriente solo queda circulando aquí. Entonces, ahí muchachos tienen ustedes 8 voltios, pero 8 voltios con la terminal positiva acá abajo y la terminal negativa arriba. Permítanme, muchachos. Entonces, muchachos, recuerden, 8. Les decía que recordaran que el voltaje queda positivo aquí y negativo arriba, porque esta corriente queda circulando aquí, por lo tanto, y aquí la corriente cero, entonces les queda de esa forma. Ya conocen el voltaje, miren, como este voltaje es igual a este, significa que en esta terminal hay menos 8 voltios, porque este voltaje que yo pongo aquí de 8 voltios es positivo o negativo, entonces la terminal negativa está arriba. Ahora, esta corriente que yo puedo poner para aquí, ya sea entrando al nodo o saliendo del nodo, la voy a igualar para encontrar ese voltaje. Miren, esta corriente que viene aquí más esta que viene aquí, porque ambas están entrando a un nodo, es igual a la corriente que sale aquí. Entonces ahí ustedes lo pueden trabajar. Yo puedo decir que, por ejemplo, fíjense, aquí hay menos 12.5 voltios. Digamos que esta corriente la llamemos, este voltaje lo llamemos nodo, a ese nodo, nodo A. El problema tiene otro nombre, ¿va? Nosotros desarrollémoslo así de esa forma. Sería menos 12.5 voltios menos voltaje de nodo A entre 4 kiloohmios. Ese es esta corriente, miren. Ahora, esta corriente que viene de aquí a aquí vale 5 menos voltaje de A sobre 4 kiloohmios. Les recuerdo que esta es parte de un circuito más grande. Hay una parte aquí y hay otra parte allá, pero bueno, aquí lo vamos a ver. Ahora, en este punto, yo puse entrando esta corriente, y esta la voy a poner saliendo. Miren, voltaje A
O sea que esto es igual a voltaje A menos 8 voltios entre 2 kiloohmios. Ahí ustedes, vamos a ver qué me dicen aquí en el chat. Entonces, ahí ustedes ya tienen el voltaje que va, o sea, la corriente esta, ambas corrientes suman y entran aquí. Miren, entonces la suma de estas corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, que es esta corriente. Con ese valor, yo puedo despejar cuánto vale este voltaje A. Y aquí, digamos que tienen un voltaje B, que podría ser mi salida en ese caso. Entonces después planteo, esta corriente, como no puede venirse el amplificador, se viene por aquí. Entonces, despejo para voltaje B, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí prácticamente lo tendría resuelto. O sea, esta corriente que viene aquí, que sería voltaje A menos 8 voltios entre 2 kiloohmios, está entrando aquí. Como por el amplificador no se puede venir, se viene por acá. ¿Eh? Es igual a menos 8 voltios menos voltaje B sobre 4 kiloohmios. Ese me lo mandaron anoche bien tarde, entonces no me ha dado chance de revisarlo, pero en realidad está. Y supuestamente tenía un inductor, pero miro el circuito y no miro dónde está el inductor. Allá sale bastante fácil, ¿verdad? Aquí la única unidad que tienen es BA. Despejan para BA. Una vez que tienen BA, aquí despejan para B sub B. Ahora, muchachos. BA le da ahí, dice 8.375. Bueno. Entonces, miren, BA sería 8.375 voltios. Con eso, despejan para B sub B. Ahora, imagínense que lo que hubiera aquí no fuera una resistencia, sino que lo que fuera, por ejemplo, vamos a ver cómo nos sale. Un inductor. Para hacerlo más interesante, ¿verdad?
Imaginemos que lo que fuera ahí fuera un inductor. Si eso fuera un inductor, muchachos, entonces la que me cambiaría sería la segunda fórmula. La primera, para encontrar VA, quedaría exactamente igual, porque solo se mantiene en esta parte, ¿ves? Y el voltaje de menos 8 voltios aquí seguiría siendo el mismo. Lo único que me cambia es que ahora tengo un inductor ahí. Al tener un inductor, la ecuación automáticamente tiene que tener una parte íntegro diferencial, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Ahora, fíjense, esta corriente que viene aquí, que es VA menos 8 voltios entre 2K, va a ser igual a esta corriente que viene ahí. ¿Cuánto vale la corriente en un inductor? ¿Recuerdan? Sería 1 sobre la inductancia de la integral del tiempo. Exactamente. Entonces, esta ecuación, fíjense en lo que se convierte. Voy a hacer la ecuación pensando ahora que lo que tengo es un inductor. Sería VA menos este voltaje que está aquí, que ya sabemos que es 8 voltios negativos porque está de aquí a aquí, ¿verdad? Es igual a 1 sobre L, donde L es el valor que está acá, ¿verdad? La integral de este voltaje menos este voltaje, ¿verdad? Este voltaje vale 8 negativo, ¿verdad? Miren. Esa sería ahora la fórmula, fíjense bien con este. Ahora, consulta, ¿ese circuito es un circuito integrador o derivador? Integrador. Perdón, casi no lo entendí. Integrador. ¿Por qué creen ustedes que es un integrador? Está buena. De hecho, aparece una integral. Pero recuerden, uno calcula en base a cómo les queda la salida. Y la salida es la que está en la integral. La entrada es esta, ¿ves? Entonces, si yo quisiera calcularlo, tendría que derivar a ambos lados, ¿verdad? Por supuesto, al tener todos los valores constantes, si yo derivo, me va a quedar 0, ¿verdad? ¿Por qué me quedaría 0? Por eso les puse el inductor y no el capacitor. Ahí en esa zona. Fíjense, si yo despejo de allá, me quedaría así, ¿ve? Integral de menos 8 menos b sub b. Bueno, me quedarían 0 unos valores, no necesariamente 0 b sub b, ¿verdad? Es igual a... Vamos a ver aquí. De A más 8, ya multipliqué ahí, sobre 2K por L, miren. Bueno, aquí. Me quedaría así, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿cuál es la derivada de todo esto que está a este lado?
Si BA es constante, entonces, ¿cuál es la derivada de esto? 0, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces me quedaría así, ¿ves? Por supuesto, aquí tengo la señal de entrada. Ahora, cuando yo aquí lo que tengo es un capacitor y no un inductor, el circuito es un circuito integrador. Cuando aquí lo que tengo es un inductor, entonces es al revés, es un circuito derivador. Si lo cambio para aquí y yo pongo el capacitor aquí, el circuito se convierte en un circuito derivador. Pero si lo que pongo es un integrador, es un inductor acá, el circuito se convierte en un circuito integrador. O sea, la capacitancia y la inductancia tienen esa característica, funcionan de manera ahí como invertida, va cada uno, las funciones. Pero así lo trabajarían, muchachos. Originalmente el circuito que me consultaron y que ahí me están preguntando, esta es tal vez la parte más complicada, ¿verdad? Pero aquí ustedes se fijan, sale puramente resistivo. Yo lo compliqué poniendo LL ahí. Ahora, fíjense bien, aquí es donde yo les decía, ¿por qué los demás voltajes se me vuelven cero? ¿Qué significa en el comportamiento del circuito eso? ¿Cómo se comporta un inductor ante la presencia de voltaje continuo, de corriente continua? Como un corto. ¿Recuerdan? Como un cortocircuito. Como un cortocircuito. Ajá. Y entonces, si eso se da, ya se fijaron por qué les queda igual a este, ¿verdad? ¿Se fijaron? Si aquí hubiera un corto, como ustedes dicen, entonces miren, esta terminal que exactamente pegada aquí es igual a este voltaje que está aquí. O sea que V sub B se viene directamente para aquí, ¿ve? Entonces sería menos 8 voltios. Ya. ¿Verdad? Bueno, muchachos, esto es un ejemplo. ¿Les genera alguna consulta? Como les digo, me hicieron esa consulta y sinceramente algo tarde, entonces no me dio chance de revisarlo anoche, ¿verdad? Pero es parte de los ejemplos que estamos haciendo. Vamos a ver si desarrollamos por lo menos una parte de algún otro ejemplo. Ingeniero, si tuviéramos un capacitor ahí, entonces asumiríamos como que estuviera abierto. Si tuvieran un capacitor aquí, Ajá. ¿cómo se comporta un capacitor para un valor continuo? Se carga y se comporta como circuito abierto, ¿va? Exactamente. Ahora, si aquí estuviera abierto, entonces, fíjense bien, la igualación, primero miremos, si fuera un capacitor. ¿Cuál es la corriente de un capacitor? La capacitancia por la durada del voltaje. Exactamente. Entonces esta fórmula cambia, miren.
no sería 1 sobre L, sino que sería C por la diferencial del voltaje, que sería menos 8, menos B sub B, con respecto a T. Miren. Ahora, recuerde que usted lo que anda buscando en este caso es la salida. Si yo la derivada la tengo, ¿para qué lado? Al otro lado, ¿cómo pasa? Integrando. Integral. Exactamente, como integral. Entonces, para el otro lado quedaría así. Esto pasa al otro lado como integral, entonces quedaría menos 8 menos BB es igual a 1 sobre 2K por C, la integral de BA más 8, miren, por diferencial de T. Si asumimos que la condición inicial es 0, entonces va de 0 a T. ¿Verdad? Sí. Entonces, es un circuito integrador, por eso les digo, porque estoy poniendo el capacitor aquí. Si el capacitor lo pongo aquí es derivador, si lo pongo aquí es integrador. Si aquí pongo un inductor, entonces es derivador. Y si pongo aquí el inductor, es al revés, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, de aquí se despeja para B sub B, pues. ¿Se fijan? Ahí siempre se aplican exactamente las mismas reglas. Ahora, miren. Ya esto espero lo hayan copiado, porque voy a terminar de copiar aquí. Imagínense, el circuito que me mandaron no tenía ni un capacitor ni un inductor, pero después tenía esto así, una resistencia aquí, otro aquí. Y eso, cuando ustedes tienen más de un amplificador operacional, como ustedes lo miraron en la unidad anterior, se trabaja exactamente igual, ¿va? Ah, perdón, aquí, fíjense. Miren. Ahora, teniendo un circuito con esas características, consulta acá, ¿verdad? Vamos a poner que la nueva salida es ahí. Siempre hay que calcular en cada salida y siempre se trabaja igual. Aquí se considera igual que la corriente aquí es igual a 0 y que la corriente aquí es igual a 0 y que este voltaje es igual a este voltaje. Porque eso no varía. Analícenlo un poco, ya les voy a enseñar. Entonces, miren, muchachos,
Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuánto vale este voltaje, ¿cuánto vale? No le he puesto valor a las resistencias. Ustedes ya me tienen que decir cuánto vale. Creo que vale 0, Lee, ¿o Pero, no? Exactamente. Porque al esta corriente ser 0, aquí no hay ninguna caída de tensión. Entonces, este voltaje que está aquí es equivalente a este. Entonces, aquí vale 0. Y si este voltaje vale 0, entonces este vale 0. ¿Eh? Entonces, esto que tienen aquí es un amplificador que vimos, un amplificador inversor. La señal que entra aquí la amplifica la relación esta de R2 sobre R1, miren. O sea, si esto es B sub B y esto es B sub 0, entonces B sub 0 es igual a menos R2 sobre R1, B sub B. Recuerdan, ¿verdad? Que ya lo habían visto eso. Y aquí hay otra parte que se viene para atrás. Así es como lo trabajarían. Y yo aquí le metí una complicación, ¿verdad? Le metí ya sea un capacitor o un inductor y vimos el análisis de ahí cómo se trabaja. Ahora, muchachos, nos falta ver exactamente qué representa un sistema de orden 1. Un sistema de orden 1 es aquel que al plantearlo nosotros tenemos o nos queda, digamos, ya no estoy seguro si se distingue bien ahí, nos queda una ecuación de orden 1. Miren, imaginen este circuito que yo tengo así. ¿Ustedes cómo plantearían la ecuación para resolverlo? Se puede plantear por mallas o por nodos, como quieran, ¿verdad? Imagínense que yo decido plantearlo, por ejemplo, por nodos. Voy por mallas. Sería menos B, que es el voltaje de la señal de entrada. Aquí no estoy diciendo que es un voltaje constante, simple y sencillamente lo llamé B. Menos B más R por I, más el voltaje aquí mismo. O sea, 1 sobre C integral de I por dt igual a 0. Miren, aquí ya apareció una integral ahí, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy interesado en encontrar el voltaje del capacitor, yo ya sé que la corriente en un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y si yo quiero encontrar este voltaje que está aquí, entonces puedo sustituir en esa ecuación y en vez de poner I, pongo el voltaje C. Miren. ¿Qué me va a quedar? La entrada, que vale menos B, insisto y repito, es una menos B de T, digamos. Aquí puede ser un valor cualquiera, constante, no importa. Menos B más R. En vez de I, sustituyo eso, que sería... Vamos a poner aquí. Ir por C, diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. ¿Bien? Y allá pongo más 1 sobre C por C, perdón, por la integral de C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, diferencial del tiempo. Si ustedes ven esto aquí, ya tengo una ecuación integral, bueno, una ecuación diferencial. Y si ustedes se fijan, es una ecuación diferencial de orden 1. Aquí tengo la derivada, RC por la derivada. Este C se elimina con este C. Y como es la integral de una derivada, solo me queda la función. Entonces, esta ecuación que está aquí, me quedaría de esta forma, ya para terminar hoy, ¿verdad? Me quedaría la diferencial de B de C con respecto a T más 1 sobre RC BC es igual a B, que es la entrada. Miren.
Eso, muchachos, es una ecuación diferencial de orden 1. Vaya, pues siempre utilicen el chat, consulten, utilicen el correo y